Muy buenas tardes, bienvenidos y muchísimas gracias a la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega para asistir a una nueva presentación de un libro en prosa poética de la autora Mónica Bellón-Menchen. Una niña, porque es una niña, porque le he preguntado la edad por curiosidad y es una niña, pero es una niña que lleva la literatura en la sangre desde que era muy pequeña. La verdad es que, hablando con ella, me sorprende que por sus relatos, sus reflexiones que hacía en Instagram, contactaron con ella desde una editorial y así surgió este libro que tenemos encima de la mesa. Por mi parte nada más, porque para desgranarnos el texto tenemos aquí a su tío y padrino, don Alfonso Menchen, que además es un compañero funcionario del Ayuntamiento de Manzanares, responsable del Departamento de Personal, que la conoce muy bien y que se ha leído el libro. Yo solamente reiterarles mi agradecimiento, darles las gracias a mi compañera Laura Carrillo, concejal portavoz, por acompañarnos y, por supuesto, siempre a Leticia Moya, que se encarga de que todo esté preparado para estas presentaciones. Repetirles mi agradecimiento, que tengan ustedes mucha salud. Gracias. Buenas noches a todos y gracias. Un momento, porque para mí resulta muy difícil comenzar esta presentación del libro Atalaya de las entrañas, no porque la autora sea mi sobrina, que ya es bastante, sino porque con ella comparto en lo personal bastante, en lo afectivo mucho y en la forma de entender la vida un montón. Lo primero que quiero que conozcáis es a Mónica, para que así podáis comprender luego, cuando leáis el libro, lo que quiere transmitir con él. Mónica, como he dicho, es mi sobrina y mi ahijada, pero sobre todo es una filóloga que quiere dar al mundo sus ganas de mejorar la realidad y que quiere transmitirnos lo bello que es vivir. Y desea que comprendamos su alegría por vivir a pesar de lo difícil que por momentos le ha costado mantenerse en el camino. Si tengo que resaltar algo de Mónica, es su fortaleza personal, su tenacidad y sus ganas de aprender, que posiblemente deriven de su propia fragilidad que a veces ha tenido que soportar. A lo largo de su existencia, los avatares que la vida le han dado parecían salir de una tragedia griega. Por eso, su primer libro no podría tratar de otro tema que no fuera la mitología griega, que por otro lado, a todos los presentes, creo que siempre nos ha fascinado. Las ganas y el ímpetu por la vida tienen más de fortaleza mental que de fortaleza corporal. Y Mónica tiene una personalidad que constituye su propia atalaya, su propia fortaleza. Mónica ha encontrado en su camino muchos tifones que superar. Ha tenido que navegar buscando el mejor lado del río para que ni Escila ni Carídis, esas bestias que devoraban y hundían a los navegantes, pudieran naufragar su barca. ¿Por qué os esbozo la intrahistoria de Mónica? Para que podamos comprender mejor, cuando leamos el libro, de dónde viene eso de las entrañas. Este libro es pura biografía de Mónica, pero no es una biografía de hechos, es una biografía de sus sentimientos, los que pretende compartir con todos los lectores, que se traduce en una idea fundamental, que es la pasión por vivir, aun cuando las dificultades propias o la que los dioses le ponen en el camino nos abatan con las flechas de la tragedia. El libro le da a las palabras el valor que tiene, el valor que a veces nuestra sociedad no les concede a esas palabras. Por eso, para mí, la palabra que mejor define este libro es pasión, porque pasión refleja el sentimiento contradictorio de lo alegre y el sufrimiento que supone vivir. Pues os recuerdo que pasión y padecer provienen de la misma palabra griega, pazos, y podéis comprobar o recordar, cuando leáis el libro, lo duro, por lo contradictorio, que era ser Dios en la antigua Grecia. A lo largo de su lectura, y claro, yo juego aquí con una ventaja, porque la conozco desde que era pequeñita, muy pequeñita, vais a ir descubriendo lo arriesgado que es este libro, por lo mucho que hay de la vida personal de Mónica, y su deseo de que cada lector pueda encontrar su refugio, su propia atalaya en el mundo. Por eso, y para finalizar, solo os puedo decir que en el interior del libro, en sus entrañas, el relato no es la mitología griega.
es una posición ante la vida, ante el mundo y ante el riesgo que supone vivir. Sin más, sin intentar nada más que ser escueto y breve, os dejo con la autora para que ella os cuente mejor que yo las entrañas de este libro. Hola, soy Lucía y os hablo desde el laboratorio en el que estoy haciendo mi tesis doctoral. Y esto viene a cuento porque implica que a día de hoy para mí la literatura sea fundamentalmente trabajo, porque muy a mi pesar todo lo que leo actualmente es literatura científica. Sin embargo, cuando pienso en qué es leer un libro para mí, pues me evoca momentos de tranquilidad, sin preocupaciones, como puede ser una tarde de verano en la playa, y que gracias a esta tranquilidad puedo sumergirme completamente en una historia en la que tengo entre manos y evadirme del mundo en el que me rodea. Por la situación tan complicada que hemos vivido estos últimos años, viajar se ha complicado un poco, así que casi que tengo que hacer un esfuerzo para refrescar qué es viajar para mí. Ahora que ya se puede volver a coger la mochila y conocer el mundo sin tanto impedimento, tengo varios viajes a la vista, así que parece que lo voy a recordar pronto. Para mí viajar es una forma de enriquecimiento personal y de aprendizaje, porque te permite conocer diferentes culturas y costumbres, lo que ahora mismo creo que es imprescindible para convivir en el mundo tan globalizado en el que vivimos. Y además creo que siempre es el caldo de cultivo perfecto para generar nuevos recuerdos y anécdotas que perdurarán en nuestra memoria toda la vida. Hola, soy Manuel Alises, técnico de Cultura del Ayuntamiento de Manzanares. Y hoy vengo a decir qué opino sobre las bibliotecas, el libro, las librerías. Bueno, llevo 30 años en la cultura. De esos 30 años, dentro de la cultura, 20 me lo he pasado en aquellos refugios maravillosos de las bibliotecas. ¿Y qué es para mí un libro? Un libro para mí no solo es un placer de leer, ni un tiempo de ocio, ni un tiempo de expandirse, sino también es una cosa para aprender, para ser creativo, para tener pensamiento crítico, y todo ello conlleva a tener unos sentimientos. Igual que la cultura, para mí la lectura es llegar a las emociones que nos expresan los demás e inculcarla en ti mismo. Para mí eso es la cultura, la lectura y el libro. Ya. Hola a todos. Pues bueno, la literatura para mí ha estado presente siempre en mi vida. Desde pequeña leer para mí ha supuesto un placer, un disfrute, y creo que para mí significa pues evadirte del día a día, desconectar, desaparecer de esos problemas cotidianos, pero también viajar a diferentes épocas, a diferentes espacios, y sobre todo un placer que creo que no hay que perder nunca. Hola, buenas tardes. ¿Qué es la literatura? La literatura para mí ha formado parte de mi vida desde hace muchísimos años, quizá porque mi padre era profesor de lengua y literatura, quizá de ahí me pueda venir. He puesto aquí algunos libros que me han acompañado durante mucho tiempo de mi vida, pues el Fausto de Goethe, Vargas Llosa, Conversaciones en la Catedral, poesía de Luis García Montero, Tolstoy, Resurrección, o para mí mi autor preferido, que es Juan Carlos Onetti. ¿Qué es la literatura? La literatura, hay muchos autores que han hablado de ella. Voy a hacer 3 referencias muy en concreto, porque yo creo que identifica muy bien el papel. Una puede ser de Henry Miller, que dice que allí donde queman los libros, se acaba por quemar los hombres. Nos está dando un poco la idea de ese poder de la literatura liberador. Decía también Santa Teresa de Jesús: lee y conducirás, no leas y serás conducido. Muy clara y muy explícita también Santa Teresa de Jesús. Y uno muy interesante de Joseph Conrad, el autor de Corazón de las Tinieblas, que decía: el autor solo escribe la mitad del libro, la otra mitad debe de ocuparse el lector. Es esa parte del lector que tiene que aportar al libro. Un libro debe ser bidireccional. Aparte de lo que piensan los autores, yo siempre he pensado que los libros
tienen un componente muy heraclitiano, en sentido de Heráclito, de ese río que fluía. Te sumerges en un libro puntualmente, te lo lees y te aporta algo. Te sumerges en ese libro al año siguiente o cuando pasan 10 años y te sumerges en un libro totalmente diferente. Y esto creo que es por un motivo, y es que el autor escribe el contenido y el lector es el que le da sentido. Aprovecho para felicitar a la autora, a Mónica, que está aquí presente. Le deseo muchos éxitos en su carrera literaria y le mando un fuerte abrazo y salud para todos. Adiós. Bueno, pues a mí me gusta leer porque es una de las mejores formas para conocer sitios nuevos, gente diferente, culturas diferentes, meterte en ellas y disfrutarlas como si realmente estuvieses allí. Y también me gusta leer pues porque es un verdadero placer que te hace estar justo en el momento, disfrutando y aprendiendo, imaginando, creando al mismo tiempo. Para mí todo eso es leer, todo eso es la lectura. Hola, me preguntan qué es para mí la lectura. Para mí la lectura es uno de los grandes placeres que he encontrado a lo largo de mi vida. La lectura, puedo decir que es el vehículo que utilizo para hallarme con el conocimiento, la diversión y la reflexión. La lectura ayuda mucho al ser humano a reflexionar, que es muy importante hoy en día, creo que lo ha sido siempre, para la reflexión, para saber por qué estamos aquí, y a dónde vamos y qué es lo que somos y qué es lo que queremos ser. Yo con la lectura he comprendido, supongo que igual que mucha gente, muchos fenómenos sociales y naturales. Con la lectura he conocido mucho mejor a mis semejantes y he disfrutado de mil maneras bonitas y satisfactorias de mis seres más queridos. Para mí la literatura es una forma de abstracción, no solo de mero entretenimiento, sino que a través de ella podemos viajar a épocas remotas, a diferentes países sin necesidad de tener que tomar un medio de transporte. Nos permite conocer el contexto cultural de una determinada época y el pensamiento. Buenas noches a todos. En primer lugar, gracias por asistir y venir. Y la verdad que para presentar el libro no encontraba mejor manera que fuese la propia gente del pueblo que dijese que es para ellos la literatura, porque estas emociones, sensaciones, actividades y formas de captar nuestro entorno pues se encuentran en el libro. Y es un libro de experiencias, es una literatura viajera, o mejor dicho, de palabras viajeras. Pero para ser más concreta, es un libro que ofrece viajar con la literatura a través de relatos cortos que en primer lugar nos trasladan a una lejana Grecia que nos baña en su mitología. Y a través de sus dioses, de sus seres y lugares, recorremos con una prosa poética sus mitos, los cuales nos van a guiar para descubrir los nuestros propios. Es un viaje hacia nuestro interior, hacia la mirada oculta de nuestro ser, además de sentir y escuchar las voces silenciadas o incluso darles altavoz a los silencios. El tiempo que marca la novela, el ritmo de estas páginas es una concepción circular, porque, es decir, el pasado retorna al presente. Y qué mejor para este retorno que los griegos, pues ellos edificaron las ideas que construyen nuestra cultura. La forma que tenemos de entender la vida nos viene de ellos. Por lo tanto, estos relatos que conforman un todo terminan siendo independientes entre sí. Nos ofrecen estas enseñanzas que hemos copiado en nuestro ideario. Y cada relato se centra en su propio dios, monstruo o incluso destino, pero como en toda creación, no hay elementos que puedan valerse por solitario, por lo que a través de pequeños hilos conductores, como es la historia de los dioses o la creación de los lugares y sus seres, están unidos. Pero en esencia, cada relato se centra en su protagonista. Y un protagonista que no únicamente la voz que nos marea en el tiempo de la historia, sino que también es el propio lector. El lector viaja, siente y se encuentra en esa realidad,
por lo que lo convierte en otro personaje principal. Y para dar voz a todas estas lenguas se encuentran espacios que tras cada relato podemos expresar con sensaciones, emociones, opiniones o incluso el silencio mismo. Por eso el libro está ideado para ser manchado, escrito y acabar con la pureza de una inmaculada creación, porque el crecimiento con las vistas son puro caos, pues se centra en oscuridades con tachones, rayones, incluso palabras mal escritas. Es el fuego interno que se pueda desatar con preguntas que uno encuentra entre las hojas de este libro o de cualquier otro. También hay misterios que no tienen por qué tener una única solución o una única respuesta, pues cambian cada vez que leemos, cada vez que sentimos, cada vez que crecemos. Por lo que este libro, con sus pequeños relatos, con sus inmensos protagonistas y sus miradas que traspasan los tiempos, pretende despojarse de los límites de la literatura para ofrecer a cualquiera el viaje de volcarse en uno mismo, de tornar la mirada hacia adentro, aunque a veces también signifique enfocarla en el exterior. Y como todo viaje, toda literatura, las impresiones que nos ofrecen pretenden ser toda una nueva realidad, con la que despegar una palpitante adrenalina que sea la mecha de nuestras nuevas vidas. Bueno, con estas palabras es como quiero presentar el libro y me gustaría también leer el comienzo para que empezáis a involucraros en este viaje. El primer capítulo se titula Caos y comienza con la nada, con el abismo que domina la perdición de la nebulosa innombrable, indescifrable, inabarcable, en el pensamiento abstracto y perdido, el cual intenta agarrarse al verbo ser. Busca la luz, la oscuridad, el cielo o la tierra, el horizonte o los lodos perdidos. No hay espacio para encontrar, no existe la negación, la aprobación. Emerge el clamor por la existencia, la súplica por representarse en el vacío. Surge el abismo, se abre una abertura desde la cual subirse al acantilado que permita observar la carencia de límites. No existe profundidad más allá de la oscuridad y la ausencia de sonido que promete la larga caída. En primer lugar, se originó el caos. Por último, quería leeros la carta que ha dirigido el director literario de la editorial Talón de Aquiles, que no ha podido venir. Buenas tardes, asistentes a la presentación de la obra Atalaya de las entrañas. Ante todo, querría expresar mi reconocimiento a la autora, Mónica Bellón Menchen. Mi asistencia como director literario de la editorial no es posible por motivos logísticos. Sin embargo, lo importante y relevante de este evento no es mi presencia, sino la de Mónica y, por supuesto, su obra. Atalaya de las entrañas es una obra compleja, llena de belleza tanto en su núcleo como en su lenguaje, y con la explicación de la realidad y sus pasiones desde el ojo de un rayo, la espuma de un pensamiento y la seducción de lo efímero y terrenal. Una amalgama de deidades, héroes y heroínas y limbos que se reclinan hasta ser un plano capaz de desdoblarse una y otra vez. Una potencia que no se diluye con el tiempo, sino más bien al contrario se forja en la empuñadura de nuestros días. En definitiva, un tratado extenso y profundo que permite, desde el más lego en el asunto hasta aquel curtido en dicho lance, disfrutar de una de las bases míticas de nuestra civilización, como elemento poético narrativo, y sobre todo hacernos soñar desde un lado íntimo y secreto, un lado por explorar de dichos mitos. Creo que es un libro meritorio para ser leído y grabado en los nudillos de nuestra pasión idílica, pero también, y por qué no, de nuestro lado más salvaje, ese lado agazapado entre la hojarasca de los deseos, un terreno que a menudo no dejamos escapar, pero irremediablemente debe dejarse ver. Sin más preámbulo y disculpando mi ausencia, os invito a todos y a todas a disfrutar de la autora y de esta obra que se transforma en mármol límpido y flotante sobre el tiempo para ser árbol y corteza en el trono de las nubes. Alberto Guillén, director literario, Talón de Aquiles. Si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta, y si no, tenemos la obra por si alguno la quiere adquirir, y aprovechaba que la autora está aquí para poder dedicaros el libro.
me han ayudado. Sí. Gracias, María. Vamos a leer Bellos Menchen. Cuando te veamos en la feria del libro o en algún sitio. Me van a saber situar, ¿verdad? A mí me ha gustado muchísimo la introducción de tu tío porque ya sabemos cuáles son las entrañas, ya más o menos vamos sabiendo dónde va. Y a mí me gustaría saber qué autores te inspiran, si es que te inspira alguno, cuáles son tus referentes, que si se intuyen o se ven en tu obra. ¿Y qué estás leyendo ahora? Autores siempre te influyen. Es más, cuando te vas conformando con toda proyecto literario que te va formando, cada autor que te lees ya te está formando. Pero sí que es verdad que a mí me han dejado bastante huella Cortázar, sobre todo si te lees Rayuela, pues más o menos la estructura se parece bastante. Pero a la hora de ideología y demás, Santa Teresa me influyó bastante y los existencialistas también. Así como los románticos alemanes también tienen su buena huella. Y bueno, a tu pregunta de qué me estoy leyendo ahora mismo, siempre hay un montón de libros a la vez. Ahora ha tomado protagonismo Antígona, pero en mi tiempo libre estoy con La risa en la antigua Roma, porque hay que desfogarse un poco también. ¿Alguna más? Ahora que tengo el micro. Una pregunta. Cuando terminas esta obra, desde el punto de vista emocional, que tiene la explicación de que ha salido todo esto, ¿qué decide el cuerpo después de esto? Un suspiro de aquí a Lima. Y dije, yo he hecho esto. Cuando veo ahí un montón de folios, digo, madre mía, ¿de verdad he escrito yo esto? Incredulidad total. Madre, o sea, fue, bueno, dejar ahí aire de uno mismo. Aire material. Sí, sí. ¿Y fuerza para seguir? ¿Perdón? ¿Y fuerza para seguir? Exacto. Bueno, ¿alguna más? ¿No puedes leer, aunque sea pequeño, tu fragmento favorito de tu libro? Sí, por supuesto. Es el de... Ay, ahora no me va a salir, estoy ya tan nerviosa. El de Atenea. Es sobre todo el comienzo, porque la verdad encontré casi en ella a veces hasta simbiosis o incluso que te identificas. Sobre todo la vi como uno de los dioses más transgresores dentro de toda la historia. Yo voy a leer el comienzo. Se titula Atenea, desgarrada por nacer, gritó hasta romper los cielos y la tierra, brotó del ardiente fuego de su severo pecho, resonó, retumbó y rajó el hacha de la vida. El fulgor de la batalla, el éxtasis de las futuras promesas, la adrenalina por conquistar el sublime ser, su esencia y colapso, son todos los sucesos abiertos del Señor del mundo, pues suponen la llegada desde lo más alto, el despertar del mañana, introspectivo y personal. No hay quietud en el raciocinio, ni silencio en la perdida mirada de la estrategia meditada. Los pasos son sueños constantes y deslumbrantes, no hay huella vacía ni señal vacua. Cualquier dibujo caído y con borrón son conductores de la inmediatez, cada vez más minuciosa. ¿Alguna pregunta más? Yo simplemente quería darte mi más sincera enhorabuena. Muchas gracias, Charini. La verdad es que las palabras primeras de tu tío me han emocionado muchísimo, sabiendo... A todos. Y eres un ejemplo claro de resiliencia, o sea, de todos los baches que te puedes encontrar en la vida, y con el esfuerzo y el tesón y un buen apoyo familiar, amigos, etcétera, se puede salir de todo. Me ha encantado, porque me encanta la mitología griega, tú sabes los apuntes que llevamos en su sitio. Y te preguntaría que cuándo lo vas a presentar el próximo, porque me has dejado, bueno, estoy deseando leerme el primero y para cuándo sí. Bueno, por mí siempre hay algo en mente, eso está claro, pero lo que estoy repitiendo ahora bastante, vamos a disfrutar de esta obra y de este momento, porque la verdad que el trabajo que lleva
no es poco, ya. Y es que la quiero disfrutar, saborear, porque como he respondido antes, un suspiro enorme cayó cuando vi ahí todo un montón de folios, ya por decir, bueno, los voy a finalizar porque hay que decir que ya, pero que si no seguiría todavía. Y es que la quiero disfrutar, porque es la primera obra así completa, con una estructura, y oye, la quiero saborear y vivirla. Llegará otra, ojalá, pero de momento, muchas gracias. Cerramos la presentación. Muchas gracias por venir, muchas gracias, aunque soy trabajador del ayuntamiento, muchas gracias a Candy por su amistad y su cercanía, a Leticia porque me aguante y yo le intento responder siempre a sus preguntas, a Laura que también siempre está ahí, y a todos vosotros por venir y por estar cercanos. Y espero que ahora que podéis adquirir la obra, la pueda firmar y la podáis. Un saludo y buenas noches. Gracias. Yo también me quiero despedir porque os agradezco a todos de verdad que hayáis venido. Y oye, a todos los que habéis apoyado, es que me he quedado sin palabras, pero el agradecimiento está ahí.